Hola, soy Alberto, técnico del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Mahón. Y como os comenté en el último vídeo que hicimos flexiones, hoy os traigo otro vídeo dedicado a la parte posterior del cuerpo. En la sesión de flexiones básicamente trabajamos toda la parte anterior, la musculatura más destinada, digamos, a empujar. ¿De acuerdo? Fue una sesión bastante completa. Hay ejercicios que también involucran la zona del dorsal, los hombros también vienen bastante involucrados, pero claro, no a la misma intensidad en la que se involucran pecho, abdomen, tríceps y parte delantera de los hombros. Las piernas siempre quedan un poquito más apartadas en este tipo de rutinas, pero también los cuádriceps trabajan los glúteos para mantener la estabilidad. Entonces, hoy lo que haremos será un trabajo, digamos, para compensar esta rutina que hicimos de pectoral con un trabajo de dorsal y parte posterior de los deltoides. También un poquito de glúteo, un poquito de lumbar. ¿De acuerdo? Esta rutina necesitaremos un par de botellas, una garrafa, también si tenéis, y una esterilla o algo para poner en el suelo para no estar directamente en contacto con el suelo. Venga, vamos allá. Empezaríamos calentando un poquito, haciendo rotaciones de brazos hacia adelante con un poquito de flexión de rodillas. Vale, 10-15 rotaciones. Vale, ahora vamos alternando un brazo arriba, otro abajo, siempre con un poquito de flexión de piernas, para que vaya activándose toda la musculatura, que cuando trabajamos con autocarga, sobre todo con poco material, conviene que el cuerpo se active antes. 15 o 20. Cambiamos ahora a rotaciones, hacia un lado, hacia el otro. Rodamos un poquito sobre los pies, sobre el pie contrario al lado al que voy, muy poquito, simplemente para facilitar un poco la rotación, no dejar la rodilla tan expuesta a una fuerza que no le gusta, que es la fuerza de rotación. Bien, ahora hacia abajo, un poco de rebote, subo y otra vez. Y subo. Las piernas y ahora hacia un lado, rebote, subo al otro y otra vez. Vale, repetimos estos ejercicios 2 veces más, le damos 2 vueltas más a este grupo de ejercicios y empezamos. Venga, ánimo. Muy bien, venga, empezamos. Primer ejercicio para trabajar dorsales. Agarraremos las 2 botellas. Si tenéis algo más pesado, también sirve, También serviría un elástico con 2 asas que pisáramos con los 2 pies. Y el punto de partida sería esta posición, como si me quedara ahí en un peso muerto. ¿Vale? La espalda recta, y de ahí ahora lo que hago es tiro primero uno, después el otro, de manera alterna, llevando el codo hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, bien pegadito al cuerpo, no vale salirme ahí, esto no valdría, ahí bien pegadito al cuerpo, y ahí, vean, vamos allá.
teníamos 20. Muy bien, 20 veces. Vale, perfecto. El siguiente ejercicio, seguiríamos con las botellas. Sería un poquito de trabajo de apertura, ¿vale? De pájaros, como se suele llamar también, para los hombros. Entonces, desde aquí, desde el frente, subo y bajo. Ahí. ¿Vale? Fijaos, las botellas que miren ligeramente hacia arriba, ligeramente, pero que los codos se mantengan alineados con las muñecas y con los hombros. O sea, esto tampoco vale. Ahí. La idea es como de abro y desplazo lejos del hombro, los llevo lejos, sin tampoco rigidez en los brazos, no vale. Ahí, rigidez en los brazos, un poquito de flexión y ahí. De estos, entre 10 y 15, dependería un poquito del peso que manejemos, ¿vale? Pensad que no hay que llegar al fallo, siempre me dejo 2 o 3 en reserva. Voy echando el aire cuando subo y aquí tomo aire, ¿vale? No voy más allá de los hombros, no valdría tampoco esto, demasiado exagerado, hasta la altura de los hombros y bajo otra vez. Ahí, muy bien. 10 o 15 más o menos, un poquito lo que os he dicho en función de cómo nos vaya el peso. Pasaríamos a hacer un poquito de bíceps, ¿vale? Alterno, ahí. ¿Vale? Y diréis, pero el bíceps no es un músculo de la parte posterior. Lo que pasa es que el bíceps entra dentro del trabajo de tirón. Es un músculo que entra dentro de lo que son los músculos que tiran, ¿vale? De los mecanismos de tirón. Entonces, el tríceps, que está en la parte de atrás, entra en los de empuje, que fueron los que hicimos el otro día con las flexiones. Y hoy nos entraría el bíceps porque está involucrado en el tirón. De acuerdo, dejamos las botellas. Trabajamos un poquito ahora glúteo y lumbares con un ejercicio que es bastante conocido ya, que es el puente. Entonces aquí agarraría la garrafa o algo que tenga pesado, si tenéis una kettlebell, una pesa, lo que sea, y empujo hacia arriba. Ahí. Echo el aire mientras empujo. Sobre la pelvis, no aquí sobre el abdomen, ¿veis? Si lo pongo aquí sobre el abdomen, apenas sube, aquí sobre la pelvis, tampoco vale aquí, ¿vale? Porque tampoco sube, sobre la pelvis y que hagamos bien, que sube y baja, ¿vale? 15, entre 15 y 20, un poco en función, como antes, como en todos los ejercicios, del peso que tenemos, que nos haga trabajar sin llegar al fallo, pero que notemos que el músculo está siendo requerido y trabaja. Muy bien. Dejaríamos la garrafa y nos giraríamos boca abajo. Entonces aquí, boca abajo. Cogemos esto un poquito aquí que no nos moleste. Vale. Y desde aquí subimos ahí hasta atrás y adelante otra vez. Y bajo. Subo, atrás, adelante y bajo. Ahí. En este ejercicio es importante activar la zona abdominal. Cuando voy a subir, tengo que meter el abdomen hacia adentro. Tengo que activar también los glúteos, ¿vale? Empujar la pelvis hacia el suelo, ¿vale? Para proteger bien la zona lumbar. ¿De acuerdo? Si noto que los lumbares me tiran en exceso en este ejercicio, puedo optar por hacerlo sin levantar las piernas, Ahí. Y si así todo notara que no me va bien para la zona lumbar, frente en el suelo y ahí. También me vale. Que las manos noten en el suelo
Podéis descansar delante. ¿Vale? También valdría de estos, unos 10, 12 serían suficientes. Si vais bien, podríamos agarrar algo de peso, unas botellas, ¿vale? Y hacerlo ahí. Más intenso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues esto sería la rutina para compensar un poquito el trabajo de empuje del otro día con un trabajo de tirón. ¿Vale? Ahora os enseñaré un ejercicio más para trabajar la espalda, la zona dorsal, de manera más intensa. No soy muy fan de hacer ejercicios con mobiliario, con muebles de la casa, porque no es un material homologado y según qué ejercicios pueden ser peligrosos. No obstante, os voy a enseñar para entrenar un poquito los dorsales, que en casa es bastante difícil si no tenemos una barra de dominadas ni ningún aparato, digamos, a propósito para este uso. Es complicado trabajarlos de una manera un poco intensa. Entonces, con una mesa, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurarnos de que sea una mesa robusta, ¿vale? Una mesa fiable. Pues lo que haremos será ponernos debajo, ¿vale? Y lo que se suele hacer es agarrar de aquí y hacer remo desde aquí. Yo, en mi caso, no lo haré desde aquí porque mi mesa es de cristal, es bastante fina y no soportaría mi peso, pero por debajo sí que tengo de donde agarrar, ¿vale? Y es una zona que es segura, ¿vale? Y me pongo aquí debajo, bien estirado. La barra me quedaría más o menos a la altura del ombligo, la barra donde estoy agarrando, la zona donde agarro, y desde aquí ya ahora lo que hago es un remo, un tirón hacia arriba, ahí hasta que el pecho me llega a la barra y vuelvo a bajar. Cada vez, como podéis ver, llego abajo para estirar los brazos. Esto si estuviera agarrado arriba del todo no me pasaría, pero bueno, al final es el menor de los problemas, ¿eh? Si podemos trabajar un poquito el dorsal de manera intensa de esta manera, ya sería perfecto. Otras opciones que tenemos sería, si vuestra mesa es una mesa fiable, de madera y robusta, podríais hacer un agarre ancho por aquí también, ¿vale? Y un agarre más estrecho. Yo también lo puedo hacer aquí, el agarre más estrecho, ¿vale? Y podemos trabajar en diferentes ángulos, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Que si lo podéis hacer, si en casa lo tenéis bien para hacerlo, lo hacéis. Si no es con esto, tendríamos suficiente. Cuando terminamos la vuelta entera, hacemos un minutito de descanso y volvemos a empezar. Le damos 3 vueltas, si vamos bien podemos intentar una cuarta y listo. Y estará bastante bien. El próximo vídeo hablamos de las piernas, ¿eh? Vamos a trabajar las piernas. Vamos a dedicarlo únicamente a esto. Hemos dedicado un día a la musculatura del tronco de la parte anterior, tronco, parte posterior, y nos falta trabajar las piernas, ¿eh? Zona glúteo, pierna. ¿Ok? Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.